Permítanme compartir con ustedes algunas ideas ahora que el fiscal general del Estado ha decidido formalizar la acusación que me hizo el procurador general en el caso Quiborax. Caso que tiene, por supuesto, un elemento jurídico y que tiene, sobre todo, un elemento político. ¿Qué en lo jurídico? ¿Cuál es la responsabilidad de mi gobierno en una situación que le ha generado a Bolivia nada menos que el pago de 42.6 millones de dólares a dos falsificadores, David Moscoso, boliviano, y Alan Fosk, chileno, dos empresas, Non-Metallic Minerals y Quiborax? La respuesta es muy clara: ninguna. Nuestro gobierno decidió primero la nacionalización del Salar de Uyuni, nuestra principal reserva, nuestros principales recursos naturales, ampliando la reserva fiscal a toda la costa salina del Salar de Uyuni. Esa decisión estableció, por supuesto, investigar qué pasaba con aquellas empresas que graciosamente habían recibido concesiones para la explotación de ulexita y otros minerales no metálicos en el salar. Y descubrimos las irregularidades gravísimas en el caso de Non-Metallic Minerals, que es la empresa pirata que ha motivado todo este gravísimo problema. Nuestra decisión fue revocar las concesiones de esa empresa. Y la palabra revocar ha generado una gran polémica y ha generado el eje de la acusación del gobierno de Evo Morales en nuestra contra. De manera intencionada, el actual ministro de Justicia, Héctor Arce, olvida algo básico: que en octubre del año 2004, después del decreto de revocatoria, la Superintendencia de Minas en mi gobierno decretó la anulación, es decir, utilizó la palabra correcta que establece el Código de Minería, la anulación de las concesiones, de todas las concesiones de la empresa Non-Metallic Minerals. Esta decisión, impecable, explica algo muy importante. ¿Cuál fue la razón de esa anulación? La concesión ilegal de todas las tierras, de todos lo que se llaman las cuadrículas que recibió Non-Metallic en el Salar de Uyuni. Por lo tanto, hay un vicio de origen. Non-Metallic recibió ilegalmente en el año 2001 las concesiones por las cuales explotara de manera irregular la ulexita. Pero hay algo más. El presidente Rodríguez Belcé, en diciembre del año 2005, estableció dos cosas fundamentales que establecen a su vez la absoluta transparencia con la que llegábamos jurídicamente al final del proceso. Primero, la abrogatoria de mi decreto, con lo cual se subsanaba el tema formal de la palabra revocatoria, pero lo más significativo, dijo, la anulación que hizo la Superintendencia de Minas en el gobierno de Carlos Mesa es completamente legal y causa Estado. En consecuencia, lo primero que quiero explicarles a ustedes es: no hay ninguna responsabilidad de carácter jurídico de mi gobierno que pueda ser considerada como el motivo por el cual esta empresa pirata le hace un juicio a Bolivia. Pero entremos ahora a explicar cuál fue la acción de la defensa, entre comillas, durante 10 años del gobierno de Evo Morales, con figuras relevantes como Héctor Arce o Pablo Menacho, el antiguo procurador y el actual procurador. El primer elemento, y lo más grave: no contentos con haber recibido ilegalmente sus concesiones, no contentos con haber dicho que exportaban una X cantidad y exportar en realidad el doble o el triple, no contentos con no pagar impuestos, los señores de esa empresa falsificaron un acta de composición accionaria. ¿Cuál era la importancia de esa falsificación? Sin esa falsificación era imposible que Non-Metallic Minerals Quiborax le hiciera un juicio a Bolivia. ¿Por qué? Porque su composición accionaria original era totalmente boliviana, es decir, todos los socios de la empresa eran bolivianos. Para entrar al Tratado Bilateral de Protección de Inversiones Bolivia-Chile, era imprescindible que la mayoría de acciones fuera chilena. El acta legal que establece la totalidad de acciones en manos de bolivianos es falsificada 2 días después. David Moscoso, Alan Fosk y otras 8 personas falsifican el acta y dicen en esa acta falsificada que la mayoría le pertenece a accionistas chilenos, fundamentalmente a Alan Fosk. Esa falsificación, un gravísimo delito, fue el único camino por el cual
esta empresa pirata le puede hacer un juicio a Bolivia en un tribunal internacional. ¿Qué debía hacer Bolivia cuando se descubrió la falsificación y cuando se condenó a 2 años de cárcel y por supuesto con sentencia ejecutoriada al señor David Moscoso, uno de los falsificadores? Bolivia debió apelar a un protocolo complementario de ese tratado bilateral entre Bolivia y Chile. Simplemente con mencionar apelamos a la cláusula 11C del protocolo complementario, Bolivia automáticamente ponía en el tapete la evidencia de que no había una mayoría chilena y por lo tanto el juicio no se pudo llevar a cabo, no se hubiera podido llevar a cabo. Bolivia no lo hizo. ¿De quién fue esa responsabilidad? Fue una responsabilidad de la Procuraduría que lideraba entonces Héctor Arce. Pero algo más significativo todavía. Antes de ese proceso jurídico, Bolivia y Non-Metallic Minerals Quiborax llegaron a un acuerdo conciliatorio formal en el que Bolivia se comprometió a pagar $3 millones como compensación a Non-Metallic, que ya era mucho, pero comparado con los espantosos $42.6 millones era nada. Increíblemente, en medio del camino, Bolivia rechaza el acuerdo y prefiere ir a un litigio internacional, y en el litigio internacional no defiende adecuadamente el tema de la falsificación y entra en el proceso. En el camino se producen más irregularidades. Primero se intenta hacer un acuerdo por $27 millones después del fracaso del primer acuerdo de $3 millones. Ese acuerdo de $27 millones es un acuerdo que surge de una negociación después del fallo final en contra de Bolivia, que define una negociación entre los abogados de Quiborax y la Procuraduría. Ustedes dirán, ¿pueden negociar las partes? Y la respuesta es sí. ¿Pero pueden negociar las partes en una oficina de la Superintendencia de Bolivia? Perdón, de la Procuraduría General de Bolivia. ¿Pueden hacerlo abogados chilenos con la subprocuradora para redactar nada más y nada menos que el desistimiento de un proceso penal contra Alan Fosk, ciudadano chileno que falsificó el acta junto a David Moscoso? Eso ya es un delito. Pero es un doble delito no solamente porque abogados chilenos redactan en complicidad con la Procuraduría Boliviana un desistimiento de una acusación penal y el proyecto de un fallo de sobreseimiento de esos falsificadores, porque aquí lo que estamos viendo es complicidad primero para la redacción de esos documentos y segundo, ¿qué hace el Poder Ejecutivo de Bolivia, es decir, la Procuraduría, redactando documentos que son potestad del Poder Judicial? ¿Cómo puede ser posible que ese gravísimo delito, que no voy a calificar, pero ustedes imaginan qué es un delito de alguien que le permite el acceso a una computadora del Estado boliviano, un abogado chileno de la empresa con la que Bolivia está litigando, que le manda toda esa información al equipo de abogados en Santiago de Chile? ¿Cómo se puede calificar ese delito? El resultado, en consecuencia, es muy simple. El acuerdo de $27 millones no se concreta porque David Moscoso, el falsificador, se opone a ese pago, porque David Moscoso quiere el pago total. Y el procurador general, que no había pagado $3 millones porque dice que no podía pagar a un falsificador, ahora resulta que acepta lo que el falsificador dice, me opongo al acuerdo y no llega a ese acuerdo. Y eso conduce a un tercer momento, que es el acuerdo terrible por $42.6 millones. Bolivia le paga $42.6 millones al abogado Andrés Jana. Esa sonrisa entre el procurador general Pablo Minacho y Andrés Jana es la sonrisa entre el Estado boliviano y uno de los abogados que está asesorando al equipo chileno que enfrenta a Bolivia en la demanda que tenemos en La Haya. Y aquí quien les habla, el representante de Bolivia para la causa marítima, es enjuiciado y acusado por el procurador general que le paga al abogado que está respaldando a Chile contra Bolivia en la demanda marítima $42.6 millones. Y resulta que en este mundo al revés en el que vivimos, el Poder Judicial, en este caso el Ministerio Público, que es un órgano teóricamente independiente, le da la razón al Procurador General y al ex Procurador y Ministro de Justicia, Héctor Arce. Esta sucesión de acontecimientos increíbles que demuestran de manera absolutamente incontrastable que la responsabilidad total
de este desacierto y de estos 42.6 millones de dólares pagados a 2 falsificadores que representan a 2 empresas piratas que estaban explotando ilegalmente y lo existe en Bolivia, se permiten acusarme a mí por haber hecho algo tan simple como nacionalizar nuestros recursos y expulsar a una empresa pirata de Bolivia. Y ahora el análisis político. Ustedes dirán, y me parece obvio, creo que lo compartimos, que por supuesto quienes son responsables de una pésima defensa de los intereses de Bolivia, quienes han perdido 42.6 millones de dólares, no quieren asumir su responsabilidad y me endilgan esa responsabilidad a mí y por eso abren este juicio. Es verdad, esa es una parte de esta historia, pero la otra parte es la estrategia de demolición política en contra de Carlos Mesa. Estrategia de demolición política que tiene que ver con mi imagen personal y con la evidencia de que el gobierno considera que yo puedo ser un rival político en las elecciones del año 2019. Pero vamos a ir al punto real y de fondo de esta estrategia que comenzó incorporándome ilegalmente en la acusación del caso Misiles. El Tribunal Supremo de Justicia tuvo que echarse atrás porque incluirme a mí en ese caso era un disparate. Yo no era ni acusado ni testigo, pero de ese tamaño son las groserías jurídicas que vivimos. Luego viene la investigación de Camargo Correa, que está en curso, y ahora viene la acusación de Quiborax. El gobierno quiere electoralizar este momento de la política boliviana. Quiere adelantar la electoralización. Y el gobierno quiere apuntar a quienes potencialmente pudiéramos ser sus rivales políticos en las elecciones del 2019. ¿Para qué? Para dar un salto, para obviar esa gran roca, esa gran piedra, ese gran obstáculo que es el referéndum del 21 de febrero. Ese obstáculo marca algo clave, el respeto a la soberanía popular. ¿Qué nos quiere decir el presidente Morales? ¿Saben? Yo voy a ser candidato el 2019 y quiero saber quiénes van a ser los rivales que me van a enfrentar en octubre del 2019. Y por lo tanto empiezo a generar en la opinión pública a ver quién puede ser el candidato contra Evo Morales. Y la respuesta es, señor presidente, no le voy a hacer el juego a este intento de adelantar el proceso electoral. Porque lo que usted está tratando de hacer es que aceptemos, calladitos, que usted, nos guste o no nos guste, va a ser candidato a la presidencia. Y eso no puede ocurrir. Y no puede ocurrir por algo muy simple, señor presidente, porque es ilegal. Porque la Constitución Política del Estado, refrendada por el pueblo boliviano el 21 de febrero del 2016, le ha dicho no a la reelección indefinida. Por lo tanto, el presidente Morales, usted no puede ser candidato a la presidencia. Y lo que vamos a hacer, y este es mi compromiso firme, más que como expresidente, más que como vocero de la causa marítima, como ciudadano, de respaldar democrática y pacíficamente una lucha sin cuartel para imponer el 21 de febrero, para que el presidente Morales, para que usted, presidente, para que el gobierno del MAS respete el 21 de febrero. Y los bolivianos lleguemos libremente a las elecciones con un candidato del movimiento al socialismo que no se llame Evo Morales Ayma y con cualquier candidato o más de un candidato, ojalá que uno solo o una sola candidata, ojalá de una nueva generación para octubre del 2019. Pero lo que ahora tenemos que hacer es defender nuestro voto el 21 de febrero. Y yo me comprometo de manera firme, de manera clara, de manera sólida, a estar con ustedes, a entregar todos mis esfuerzos para la defensa del voto del 21 de febrero y la soberanía popular. Y, por supuesto, para denunciar esta criminalización de la política que se está haciendo no solamente conmigo, casi todos los candidatos potenciales están siendo enjuiciados de diferente manera, pero en este caso particular porque se trata de una verdadera aberración, porque hemos llegado a la cuestión increíble de que los acusados se convierten en acusadores. Y esto es al revés. Y termino aquí. Quien acusa soy yo. Yo no solamente que no tengo responsabilidad alguna en el daño económico al Estado de los 42 millones de Quiborax, acuso a Héctor Arce, acuso a Pablo Menacho, acuso a César Navarro, acuso a Elizabeth Arizmendi, porque ellos,
cuando ocupaban cargos o ahora que los están ocupando, son los responsables de una increíblemente pésima defensa que le ha permitido a dos piratas, de dos empresas piratas, a dos falsificadores que encabezan un equipo empresarial que estaba estafando a Bolivia, recibir 42.6 millones de dólares, y eso no se puede tolerar. Y no se puede tolerar un ministerio público al servicio del Poder Ejecutivo, un órgano judicial al servicio del Poder Ejecutivo, un Poder Ejecutivo que está destruyendo este proceso democrático. Estas son las ideas que quería compartir con ustedes.